Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Queremos contarles al oído, queridos amigos, que mañana sábado, tenemos una marcha, por lo que sí vale la pena marchar, por la vida y especialmente por la vida de los inocentes, por la vida de los que están por nacer. La vida es sagrada desde la concepción hasta la muerte. La vida solo es de Dios. Don Jesús Magaña, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días. Doctor Damar, a la amable audiencia de La Hora de la Verdad, un saludo muy especial. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, señor, y cuéntenos cómo es la marcha por la vida de mañana, dónde empieza, qué sentido tiene el sentido sagrado de defender lo que es fundamental en cualquier sociedad, la vida y especialmente la vida de los inocentes. Pero cuéntenos usted, ¿de qué se trata? Doctor Fernando, muchas gracias. Sí, mañana vamos a tener a nivel nacional en 70 ciudades del país la 17ª Marcha Nacional por la Vida. Aquí seguimos luchando, no nos cansamos y no nos cansaremos de proclamar que la vida humana es un derecho fundamental y que debemos defenderla siempre, so pena de desaparecer como personas y como sociedad. Entonces, mañana 70 ciudades salen a marchar a partir de las 10 de la mañana, en Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla, en ciudades pequeñitas, por allá en San José del Guaviare, o en ciudades grandes, repito, de todo el país. 70 ciudades al mismo tiempo, a partir de las 10 de la mañana. En Bogotá vamos a salir del Parque Nacional hacia la Plaza de Bolívar a las 10 de la mañana, y es la carrera séptima con 35. Y es que, doctor Fernando, imagínese usted, nos ha conmovido tanto esta tragedia del accidente aéreo que ha dejado a estos 4 niños perdidos en la selva. Pues lo que está sucediendo en Colombia equivale a tener más o menos unos 20 accidentes diarios de este avión, con cerca de, pues estamos hablando de 365, ya estamos hablando de 20,000 abortos al año, doctor, en Colombia, bajita la mano, hechos especialmente por la institución llamada Profamilia. Esto, doctor, es una gran masacre que se ha vuelto invisible y que no queremos ser reconocida por las instituciones públicas. Aquí un gobierno que habla de ser potencia de vida, en realidad es una potencia de muerte. Porque como usted sabe, en marzo de este año el Ministerio de Salud sacó la resolución 051, en donde profundiza la sentencia del año pasado de la Corte, que condena a los niños de hasta 6 meses de gestación a ser abortados sin ninguna restricción, sencillamente al capricho de o la presión o la angustia de la pobre mamá que está en un embarazo en crisis o en un embarazo difícil. Entonces, en lugar de generar realmente políticas de vida que ayuden a estas mamás en problemas durante su embarazo, en angustia, lo único que se hace es potenciar, meterle dinero de nuestros impuestos para que todo el sistema de salud y todo el personal sanitario haga estos abortos. Imagine usted la gravedad. Y esto fue ahora en marzo, que fue hecho por la ministra Corcho de triste memoria. Vamos a pedir al ministro actual que derogue esta resolución, porque además el ministerio no tiene derecho a generar una resolución si no existe una ley de aborto en el país. Y en Colombia, recordemos que no hay una ley de aborto, no hay ni una ley emitida por el Congreso que legalice el aborto. Hay una sentencia que despenaliza el aborto, esto es, sigue siendo un crimen, pero no lo castigo. Entonces no tenemos ningún derecho al aborto en Colombia, no tenemos ninguna legalización, sino solo una despenalización de 4 magistrados de la Corte Constitucional profundamente ideologizados. Por eso, mañana vamos a marchar. Vamos a prestar nuestras manos, vamos a prestar nuestros pies, nuestro corazón, nuestra voz, para pedir la defensa de estos inocentes, indefensos, que necesitamos que vivan para que el país viva. Si no viven, el país muere. Esto es gravísimo. Lo que pasa es que como son tan pequeñitos, tan inocentes, tan indefensos, ni siquiera escuchamos su voz todavía, pues nos olvidamos de ellos y llegamos a hacerlos invisibles. Y lo que quiere la Marcha Nacional por la Vida en 70 ciudades del país es decir, no más,
Estos niños son tan valiosos como cualquiera de nosotros. Hay que cuidarlos, hay que protegerlos, ayudar a sus madres y lograr verdaderamente que Colombia sea un país de vida. De hecho, Colombia es un país de vida. El 80% de la población de Colombia en las últimas encuestas, después de 17 años de sentencia de aborto, es un país que rechaza el aborto. Entonces vamos a ratificar una vez más en las calles que Colombia es un país pro vida y que vamos a seguir luchando hasta lograr desterrar este terrible crimen del aborto de nuestra patria. Qué horror, por Dios. Se dice fácil, pero créame que me tiembla la voz cuando pienso en los 20.000 niños que no nacerán en Colombia, porque los matan en el vientre de su madre. ¡Qué horror! 20.000 niños. ¿Se imaginan ustedes? Los científicos, los abogados, los empresarios, la gente de común, los trabajadores, las mujeres maravillosas que se pierden cada año. Se pierden porque las matan, las matan. El aborto es un crimen. Entonces, a marchar mañana en Bogotá, desde la plaza, desde el Parque Nacional, por la carrera séptima hasta la Plaza de Bolívar, y en todas las ciudades del país. ¿Cómo pueden nuestros oyentes en todo el país averiguar dónde sale la marcha? ¿Todas salen a las 10 de la mañana, don Jesús? Sí, la mayoría. Hay algunas ciudades que van a salir un poco más tarde, pero lo pueden ver muy fácilmente en la página de Unidos por la Vida, que es muy fácil. Colocan ustedes unidosporlavida.com, entran allí, navegan ahí en la página e inmediatamente cuando ustedes entran a unidosporlavida.com, www.unidosporlavida.com, ahí están las 70 ciudades para que ustedes verifiquen en su ciudad dónde pueden acompañar esta marcha que es fundamental. Necesitamos a los ciudadanos en la calle para que el gobierno, para que las cortes nos escuchen. De lo contrario, pues se hacen los sordos. Ya las marchas han tenido un efecto maravilloso, doctor Londoño. En el Congreso de la República tenemos la bancada Provida, que se ha formado por congresistas que se han sensibilizado con esta problemática, gracias, entre otras cosas, a las marchas por la vida, y hoy se han logrado detener proyectos de aborto y de eutanasia en el Congreso gracias a esta bancada a la cual pertenecen cerca de 80 congresistas de nuestro Congreso Nacional. Entonces, es muy importante visibilizar a estos niños que los están asesinando y que quieren hacerlos pasar de manera invisible. Pueden consultar, repito, en la página unidosporlavida.com. Ojalá que todos se animen. Su presencia es un granito de arena fundamental que va a hacer la diferencia entre la vida y la muerte de estos nuestros niños por nacer. Gracias, don Jesús Magaña. Un abrazo muy estrecho. Muchas gracias, doctor Fernando. Un gran saludo y nos vemos mañana. Dios los bendiga. Sin duda, todos. Señores, estamos justamente conmovidos con la suerte de estos 4 niños que se nos perdieron en la selva y los 20.000 que asesinamos cada año en el aborto. De esos 20.000 no se ocupa nadie, se tiene que ocupar usted, ciudadano, marchando mañana. Una marcha tranquila, una marcha sosegada, pero una marcha llena de energía y de fe en el futuro. Creemos en esos 20.000 niños que no se pueden asesinar cada año en Colombia, por Dios. Bueno, mi querido Demar, ¿qué hay pues de la reforma a la salud? ¿Qué hay del Congreso? Cuéntenos las noticias de última hora, porque ya sobre el novelón de la señora Saravia y de las chuzadas telefónicas ya estamos hasta los tuétanos. ¿Qué pasa con la reforma a la salud? Pues vea, doctor Fernando, aun cuando estamos hasta los tuétanos con el novelón de la Casa de Nariño, tengo un par de detalles de lo que fue la reunión anoche entre Gustavo Petro, Laura Saravia y Armando Benedetti. Reunión que arrancó sobre las 10:15 de la noche. Era por la mañana, ¿no? Era por la mañana. Era una reunión que empezaría en la mañana y terminó a las 10:30 o 10:15 de la noche. Se llevó a cabo en la casa de un alto funcionario, un ministro del presidente Gustavo Petro en Bogotá. Y durante la reunión pues estuvieron, por supuesto, Benedetti y Laura Saravia,
en diálogo con Gustavo Petro, quien les pedía cuentas de qué era lo que estaba ocurriendo. En medio de la conversación, lo que saltó a la vista era la desconfiguración, el mal momento de Gustavo Petro con ambos funcionarios, pero muy solidario se mostraba todo el tiempo con Laura Sarabia, a quien abrazó un par de veces durante el encuentro, no tanto con Armando Benedetti, con quien sí hubo choque directo durante la conversación. De hecho, Laura Sarabia señaló a Armando Benedetti de ser quien había filtrado parte de la información para crear todo este asunto. Lo cierto es que la reunión duró a parecer unas 2 horas y terminada el encuentro, Gustavo Petro se levantó y les dijo: mañana anunciaré cuál será mi decisión y lo que sigue en este proceso. Dios mío, qué novelón tan terrible, qué tragedia. Los derechos humanos en que quedan. Y las chuzadas. Y es que las chuzadas, doctor Fernando, no pasan y no pueden pasar desapercibidas, sobre todo porque la señora Marelvis Mesa fue interceptada ilegalmente por la policía, pues obviamente del gobierno Petro, y todo para poder lograr esa interceptación tuvo que ver con hacerla pasar como si fuera un miembro del Clan del Golfo. La misma suerte corrió la otra señora que presta el servicio a doña Laura Sarabia, quien también fue interceptada precisamente por por orden de un fiscal en el Chocó, que la incluyó en una lista de posibles colaboradores del Clan del Golfo para dar con el paradero de alias Siopas, que es el jefe de esa estructura criminal. Evidentemente, ni la señora Marelvis ni la otra señora que presta el servicio tienen nada que ver con el Clan del Golfo. Lo hicieron para poder interceptarlas durante por lo menos 3 días. Esa es la realidad. ¿Y por qué se cae la farsa o por qué se cae o por qué se descubre más bien que están interceptadas, doctor Fernando? Porque una vez interponen la denuncia a finales del mes de enero del robo de la plata del maletín, pues obviamente el hecho ocurrió días antes, pero luego se interpone la denuncia. Cuando se interpone la denuncia, el fiscal que lleva el caso empieza a revisar los teléfonos de las empleadas y la gente cercana a Laura Sarabia y, vaya sorpresa, encuentra que ya están siendo objeto de seguimientos y de interceptaciones por parte de los organismos de inteligencia. La sorpresa es que hace ella chuzada si todavía no había orden para hacerlo. Pues muy bien, apareció que sí había habido una orden y ahí involucran a un par de agentes de la DIJÍN. 2 de ellos ya están en Bogotá y tendrán que rendir cuentas ante la fiscalía para explicar por qué razón interceptaron de manera ilegal el teléfono de doña Marelvis Mesa. Qué mal comienzo de la gestión del general William René Salamanca, ¿no? Un hombre tan distinguido, un hombre tan fino, un policía de tantas ejecutorias, mezclado en un estado policía que repugna, que da asco, sencillamente da asco. Las chuzadas dan asco. Lo que le hicieron al presidente Uribe fue incalificable y el país no protestó, con excepciones entre las que nos contamos. Pero ahora cualquiera se pregunta, ¿estoy chuzado? ¿Estoy chuzado? ¿Me pueden chuzar? Me meten en un proceso del Clan del Golfo, de cualquiera que sea, y me chuzan mis conversaciones telefónicas. Porque hay una periodista que se está quejando, ¿no? Sí, señor. Acaba de poner un trino la periodista de la FM, Darcy Quinn, quien ha dicho lo siguiente: tengo en mi poder un chat con un alto funcionario del gobierno diciéndome que yo también estoy chuzada. Bueno, pero había otra de la revista Semana. Claro, por supuesto. Ayer, en medio de todo este asunto escandaloso de la interceptación ilegal a doña Nora Elvis, apareció Vicky Dávila haciendo una grave advertencia. Y es que ella le hizo una entrevista a Day Vázquez, que fue la ex mujer de Nicolás Petro, y hablaban de la entrevista que se hicieron. Y escribió Vicky Dávila lo siguiente: si ni usted ni yo, hablándole a Day Vázquez, dijimos que habíamos hecho la entrevista, ¿cómo se enteró Laura Sarabia? ¿Por qué supo Palacio? Que alguien nos explique. ¿Nos chuzaron? Es lo que ha dicho Vicky Dávila respecto a cómo se anticiparon a la entrevista que había entre Day Vázquez y Vicky Dávila a principio de año.
Señor periodista, señor político, señor empresario, cualquiera que sea usted, piense si lo están chuzando. Y si lo están chuzando, piense en qué queda su derecho a la libertad, al respeto, a la dignidad, a la intimidad personal. Muy bien. Yo le preguntaba por la reforma a la salud. ¿Ese esperpento sigue, Demar? Pues, doctor Fernando, ayer hubo una sesión bastante accidentada en la Cámara de Representantes, porque esto viene a la plenaria, donde se intentó darle trámite a la reforma a la salud, pero con dos sorpresas de tamaño de gran calado. La primera, hubo una proposición firmada por Catherine Miranda, por Catherine Jubinao y por Jennifer Pedraza, gente que hace parte de, pues, prácticamente del gobierno, porque son parte del pacto histórico, que piden el archivo de la reforma a la salud. Eso llama mucho la atención. Ellas tres se han puesto la camiseta y han pedido el archivo, pero los impedimentos era una cascada enorme de impedimentos los que se tenían que votar. En el momento en que se empezaba la jornada, ocurrió algo que seguramente nadie esperaba, y era que se recusó a David Racero, el presidente de la Cámara de Representantes, para que no pudiera conducir el debate y se apartara de él, en la medida en que, pues nada más y nada menos que un tío del señor David Racero, José Luis Mallorca Castillo, había tenido o ha tenido vínculos directos con organizaciones pertenecientes al sistema de salud. Ante esa recusación que fue formulada por el doctor Enrique Gómez Martínez, presidente y director de Salvación Nacional, David Racero aparentemente se retiró de la sesión de la plenaria de la Cámara de Representantes, dejando en su lugar a una representante pues, que ha cometido todos los errores además en la forma de votación. El caso es que pasadas las horas, unas 3 horas y media, 4 horas, pues terminó por levantarse la sesión por falta de quórum, por falta de movimiento en la Cámara de Representantes. Se citó nuevamente para el martes para intentar votar la famosa reforma a la salud. Qué horror. Bueno. Por ahora, debe la Comisión de Ética, doctor Fernando, y me permite hacer el comentario, debe resolver la recusación que cae sobre David Racero por el caso de su tío. Lo cierto es que no estaría entre las causales de inhabilidad para poder participar en el debate. Seguramente rechacen la recusación, pero sí hay un asunto moral que debería llamar la atención, porque pues estamos hablando de millonarios negocios de un familiar del presidente de la Cámara. Familiar muy inmediato. Tercer grado de consanguinidad, ¿no? El tío. Sí, señor, correcto, bueno, así es. Muy bien, muy bien. Antes que un primo está un tío. Demar, hay algo a la que la gente no le está poniendo atención y nosotros les contamos al oído. Se están yendo de Colombia las empresas mineras. Sienten que no tienen seguridad jurídica, sienten que no pueden competir, sienten que están siendo sometidas a presiones y a peligros enormes, los directivos y los trabajadores. 4 empresas ya se fueron de Colombia. ¿Le parece poco? Pues muy grave, y esto se dio a conocer en el marco de la presentación de resultados de la industria minera colombiana por parte de la Asociación Colombiana de Minería. En ese análisis se dio a conocer, doctor Fernando, nada más y nada menos, que son 4 las compañías que han retirado sus operaciones de exploración en el 2023 de Colombia ante la afectación de temas de orden público y la incertidumbre sobre la inversión del país. Muy grave, doctor Fernando, porque son inversiones que en los municipios puede ser cercana a los 45 millones o 50 millones de dólares, y simplemente se van del país, dejando a Colombia en una situación muy compleja, porque se espera que puedan invertir y que puedan estar en el país generando empleo, generando riqueza, por supuesto, y ayudando al desarrollo de la región. Pues muy grave la noticia. Lo cierto es que esa hace parte del cambio, y es que con las declaraciones que da la señora ministra Irene Vélez, creo que no podía ser diferente, y mucho menos, y con la situación de orden público que no mejora, pues no veo que haya otra posibilidad. Y esto de que lleguen a una compañía minera que está adelantando sus negocios lícitamente, pagando impuestos, contratando gente formalmente como la debe contratar, y llegan de pronto unos tales campesinos que son miembros de las FARC, se toman el sitio, secuestran a la gente,
Si hay policía de por medio, secuestran a los policías, matan a algún policía. La muerte de ese policía no ha sido aclarada. Ayer veía yo en alguna parte a la esposa del policía, parte el corazón, parte el corazón. Esa mujer merece toda nuestra solidaridad y nuestro respaldo. Pues eso es lo que pasa. Y dígame, con eso, y si no hay respuesta ninguna del gobierno y no hay perspectivas de que a estos supuestos campesinos se les imponga el derecho, entonces la gente se va, simplemente se va para otro sitio donde la minería no esté de esta manera perseguida. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Bueno, que vienen otras decisiones contra gente del pacto histórico por doble militancia. Pues, doctor Fernando, hay 3 por lo menos que estarían cocinándose y estarían listas. Una de ellas es contra el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, ante el Consejo de Estado, según nos comentan, y otra tiene que ver con 2 decisiones en contra de 2 de estos miembros del pacto histórico en la Procuraduría. Por esa razón, el día de antes de ayer salió el pacto histórico a decir que tenían o estaban sufriendo de una persecución política. Por ahora, son 3 miembros del pacto histórico que estarían en capilla esperando decisiones por parte de las autoridades administrativas por temas de doble militancia. Doble militancia. Creo que eso le pasó a todo el pacto histórico, además. Bueno, doble militancia. Recuerden lo que ya le pasó nada menos que al expresidente del Congreso, ¿no? Sí, claro. Y a César Pachón, que también hacía parte del pacto histórico. A Roy Barreras y a César Pachón y lo que se viene. Demar, para terminar con esto que parece surrealista, que las FARC le están dando un ultimátum al ejército de Colombia. ¿Esto qué es? Sí, señor. Resulta que usted vio la noticia de ese camión que fue incinerado. Sí, señor. Un camión que iba para desminado. Sí, señor. ¿Cómo no? Pertenece a una unidad compuesta por 18 militares y fue quemado el camión por las FARC. Pues muy bien, los terroristas de las FARC dieron ultimátum para que desocupen el área, salgan de allí, de este lugar del departamento del Huila, so pena de alguna acción en contra de ellos. Es increíble. De hecho, lo que ocurrió fue que 8 hombres de las FARC quemaron ese camión, se llevaron los equipos de comunicación, los celulares, se robaron todo lo que pudieron de la unidad de trabajo de estos soldados, de hombres de la fuerza pública, y ahora la amenaza es que o se van de la región o se atienen a las consecuencias. ¡Qué horror! ¡Qué horror! A eso es a lo que llaman la paz total, ¿no? Esa es la paz total, claro. La paz total. Y no olviden, queridos amigos, que mañana pueden marchar por la vida de 20,000 niños que son asesinados en Colombia, con un nombre muy lindo, ¿no? Le dan el nombre del derecho de la mujer a disponer de su cuerpo, entonces los asesinan y no pasa nada. No, sí pasa. Marcha por la vida, marcha silenciosa, callada, pero firme. No deje de marchar mañana por la vida contra el peor de los delitos, porque se comete contra la más inocente de las personas, el niño, la niña que están por nacer. Y así nos despedimos de ustedes, queridos amigos. ¿Me permite, perdón, doctor Fernando, una cosa de último minuto? Acaba de conocerse un chat, y esto parece ser por error en el estado de WhatsApp de Armando Benedetti, entre Armando Benedetti y el presidente Gustavo Petro. Lo voy a leer, qué es lo que dice, lo acaba de publicar Revista Semana. Esto dice lo siguiente. Armando Benedetti dice, ok, yo estoy calmado, dice Gustavo Petro. Vale. Gustavo Petro dice, por hoy es silencio de ambos. Ya veremos cómo se solucionan las cosas. Responde Armando Benedetti, ok, mi presidente. Armando Benedetti dice, me da pena molestarte, pero el canciller está sacando todos mis viajes, lo del avión privado, etcétera. Es Laura. Y yo estoy callado. Gustavo Petro le responde, espera. Porque está ese pequeño detalle, doctor Fernando. Hay unos viajes en avión privado de Armando Benedetti sin permiso del canciller
desde Venezuela a los Estados Unidos y hacia Colombia. ¿Qué está pasando allí? Ya vamos a ver cómo se desenvuelve este novelón hoy. Otro por si faltaba alguno. Bueno, queridos amigos, nos despedimos hasta el lunes a las 6 en punto de la mañana, cuando estaremos de regreso, Dios mediante.